Familia, hoy... Buenos días. Buenos días. Pensé que tenía un problema, somos medio sordos los villarreales, de algo que morimos siempre de sordo y bizcacho. O sea que ya el otro día fui al oculista y ya me subieron la graduación. Estoy con los lentes viejos, pero aún los veo, los diviso. Pero si hay algo que siempre nos pasa a nosotros es esto y los ojos, pero de acá no, de acá estamos bien. Así que para cualquier duda... para comer andamos bien. Hoy quiero compartirles con ustedes algo que hace tiempo que vengo en la cabeza dando vuelta, y este tiempo de receso y tener 2 años en la cual las actividades de la iglesia pararon, me hizo pensar en muchas cosas que, ¿por qué? ¿Para qué? Vieron que siempre hay un momento que nos ponemos en una etapa en la cual le preguntamos cosas a Dios, cosas que pasan en nuestra vida o cosas que vemos que no se resuelven o situaciones que no se definen. Y va pasando el tiempo, pero eso no significa que a pesar de que esté esa dificultad, uno no pueda seguir buscando al Señor y apoyándose en el Señor. El título de lo que vamos a ver hoy se llama Un corazón en la misión. ¿Sí? Todos sabemos lo que significa hablar de la misión. Cuando uno empieza el año, uno planifica y proyecta. Entonces, algunos planifican, por ejemplo, esta semana he tenido contacto con personas, incluso mi hermana me llamó ayer, personas que querían comprar una computadora, entonces me preguntaban, ¿qué requisito? ¿Qué esto? ¿Qué necesito saber? Entonces estaban planificando la compra, en algún lado o en el otro. Cuando salimos de vacaciones, también a veces hacemos una planificación, decimos, bueno, si vamos a salir de vacaciones a tal lugar, vamos a tratar de ahorrar tanta plata como para que en el momento de las vacaciones uno tenga con qué moverse. O sea, siempre hay una planificación que hacemos. El problema está que muchas veces para la vida espiritual no planificamos. Y pensamos que la vida espiritual va a surgir por consecuencia o va a surgir de la nada. Y no hay ninguna de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida que surjan por la nada. Todo tiene un proceso. Y este proceso de la misión, el Señor quiere ponernos en nosotros y en nuestro corazón la importancia de la vida de las personas que nos rodean. A mí me costó mucho entender lo que les voy a compartir hoy, así que espero poder explicárselos. Espero que sea concreto para que nosotros salgamos con una mente renovada. Cantamos la última canción, este es mi deseo, honrarte a ti, Señor. Y espero que hoy, cuando te vayas de este lugar, no sea solamente un deseo de las palabras, ¿sí? Sino que sea un modo de accionar de tu vida. Hoy vivimos en una época en que las palabras valen mucho más que las acciones. Pero lo que realmente vale delante de la presencia del Señor es nuestras acciones. No nos podemos definir como cristianos si solamente tenemos buenas intenciones. Tiene que haber acciones de nuestra parte. Tiene que haber compromisos, decisiones. Y espero que hoy te vayas con una decisión firme por servir al Señor. Lo primero que tenemos que saber que la misión del Señor, ¿sí? Es una misión que no está solamente... Siempre tomamos el pasaje de Mateo. ¿Vieron cuando el Señor Jesús está en su último momento? Mateo capítulo 20, versículo 28, que dice, id por todo el mundo, bueno, dice, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id a todas las criaturas, predicarle el evangelio, haciéndolos discípulos. Y esta es la frase que quiero que vos hoy te vayas de acá con esto que estamos hablando, discípulos. Todos pensamos que la obra misionera comienza ahí, pero la obra misionera tiene un comienzo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios escoge a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si bien Abraham formó la nación judía que nosotros conocemos, el pueblo de Israel que nosotros conocemos, porque de ahí sale, la bendición de Dios decía que no iba a quedar para ellos, iba a ser para todo el mundo. El segundo pasaje está en Salmo 51, que quiero que me acompañes a buscarlo, porque es la visión es la confesión que David hace después de que había cometido un pecado. David, ya todos sabemos, tiene un amorío con otra persona, deja embarazada a una mujer, Betsabé, él vivía su vida como si nada hubiera pasado, mandó matar al esposo, y después de todo eso el Señor se le presenta a través de Natán y le dice, andá y decirle a David tal historia, y lo confronta David, y dice David que le dice que él era el que había matado a una persona y que tenía que arrepentirse. Y David se arrepiente, pero cuando escribe el Salmo 51, dice allí en el versículo 12 y 13, hablando de lo que había perdido, dice, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13, si tenés una lapicera, subrayalo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
La visión de David, después de haber encontrado con el Señor, era que sabía que Dios se interesaba por las personas. David decía, enseñaré a las personas el camino de la salvación. Isaías, el capítulo 49, acompáñame en Isaías capítulo 49, ya aquí estamos hablando de una nación quebrada. Isaías va y le comparte a tres, si no mal me acuerdo, 3 o 4 reyes que mencionan en el capítulo 1, ¿sí? La visión del Señor para el presente de Israel y para el futuro. Pero dice aquí en el capítulo 49 y versículo 6, dice, bueno, vamos a leer el 5 para entenderlo. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser tu siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6 dice, porque es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, hasta ahí el pueblo de Israel, y que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. O sea que el proceso de acercarse a toda la humanidad, de tener un trabajo, Dios lo pone y lo plasma en la persona de Jesucristo. Pero no es una cuestión del Nuevo Testamento, viene desde la fundación del mundo. Dios quiere acercarse a las personas, Dios quiere que su iglesia se ponga en movimiento para llegar a las personas, pero lo quiere hacer a través de que nuestra voluntad se rinda hacia Él. Nadie puede obligar a nadie a amar a nadie. No podemos obligar a que mi esposa me ame. Cuando nos ponemos de novio no podemos obligar que la otra persona nos ame. Entonces, ¿cómo hacemos para amarla? En el caso de los varones, empezamos con una rosa, empezamos a mandarle un bombón, bueno, algunos, no sé, hay otros que así nomás se entran, ¿sabes qué? Me parece que podemos salir, no. Pero empezamos a cotejar a la otra persona, ¿para ganar qué cosa? La atención y el corazón de la otra persona. Entonces vos comenzás a tener una relación con esa persona porque querés ganar el corazón. Y Dios quiere ganar tu corazón hoy. Y ya te lo ha demostrado en lo que compartíamos hoy, el hecho de que Él haya muerto en la cruz por nosotros. Por eso termina diciendo, porque el amor de Cristo nos contriñe, nos presiona a que nosotros nos movilicemos en pos de su voluntad. Pero no es una presión de ahogo. El otro día estaba, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces, a veces cuando inflamos las bombitas de agua, ¿quién no ha jugado con las bombitas de agua? Levante la mano, ¿quién ha jugado con bombitas de agua? Bien, qué lindo, ¿no? ¿Sí? Nosotros le cambiamos la versión cuando fuimos ahora a Misiones y estábamos jugando con globos de agua, ¿sí? Y aún así nos jugamos, hacíamos tanto calor de 45 grados que de alguna forma había que pasarlo. Pero cuando uno pone el agua adentro, la bombita se comienza a hinchar y llega un momento que a veces cuando no la atas bien, ¿qué hace la bombita? ¿Qué hace la presión del agua? Y del elástico que está afuera. Se te va y la bombita quedó así. O sea, esa es la presión. No es que Dios te presiona para obligarte a hacer las cosas. Es la presión de que tengo las ganas de hacer las cosas y estoy esperando poder actuar. El agua quiere escapar de la bombita, ¿cómo? En el momento que vos no la pudiste atar a mano, sale el chorro de agua y se te hizo así la bombita chiquitita. Entonces, esa es la presión. Dios nos quiere movilizar. Quiere que, así como estuvimos 2 años parados, 2 años en la cual no estuvimos haciendo un trabajo de persona a persona, por la distancia, por los miedos, por los temores, por la falta de conocimiento, por la falta de compromiso, por la frialdad de mi corazón. Dios quiere que nos pongamos en movimiento. Y dice así la primera de las cosas, el primer punto que quiero que veamos. Cada uno de nosotros debe buscar un discípulo. ¿Me escuchaste lo que estoy diciendo? Cada uno de nosotros debe buscar tener un discípulo, una persona en la cual influir, una persona en la cual llevarla a los pies del Señor, una persona en la cual le podamos transmitir que la vida cristiana es un propósito eterno, es una decisión de parte de Dios enviar a Jesucristo, pero transformarnos nosotros en agentes que llevan a otras personas a Cristo. Miren, dice Proverbios, acompáñame, Proverbios capítulo 27. Versículo 18. Proverbios capítulo 27 y versículo 18. Allí por el medio de tu Biblia. Dice así, 27, 18 de Proverbios. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra.
Te vuelvo si tenés lapicero subrayá esa parte, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Sabía que ahí el hecho de que cuando pone interés es porque está diciendo que hay algo que el Señor está preocupado por algo? Nosotros ponemos interés, donde está nuestro corazón, dice la palabra, van a estar nuestras acciones, ahí vamos a estar, ¿sí? Yo me acuerdo cuando en su momento el Señor nos había permitido cuidar una casa ahí al lado del lago, al lado de Nahuelhuapi, las balsas al fondo, 1/4 de hectárea. A nosotros en 6 meses que estuvimos en ese lugar, el corazón se puso en ese lugar. Entonces teníamos tres parques, cortábamos el parque, Ari se encargaba de la rosa, yo pintaba el lugar, hacía la luz, le hacía todas las cosas, mantenía todo el lugar. 6 meses que estuvimos en ese lugar y se pegó más nuestro corazón en ese lugar que cualquier otra cosa. A tal punto que cuando nos sacan ahí a los 6 meses, era un llorar de parte de nosotros porque nos habían sacado donde nosotros habíamos puesto el corazón. Y habíamos planificado, teniendo esto, habíamos hecho un contrato, me acuerdo, por 10 años, dijimos 10 años sin pagar alquiler, qué bueno, vamos a poder ahorrar, vamos a poder comprar nuestro terreno, lo que todo el mundo aspira. Vamos a poder tener nuestra casa, acomodar las cuentas, todo lo que sea, y en 6 meses el Señor me dice, no, salí de ese lugar y paramos ahí donde está la farmacia ahora, al frente, donde era la casa de 2 pisos, ahí estuvimos parando. Y de tener un lugar con parque, vista al lago, 2 casas, un lugar hermoso, pasamos a estar en un lugar donde no había parque, no había una plantita, teníamos una maceta afuera, pasamos de un extremo al otro. Y llorábamos porque nuestro corazón se había puesto ahí. Y nosotros nos damos cuenta que invertíamos tiempo en ese lugar. Entonces ahí es donde uno se tiene que dar cuenta que lo que nos mueve a nosotros son nuestros intereses. Y el interés de Dios tiene que también movilizarnos a nosotros con nuestras acciones y con nuestras decisiones. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta para tener un discípulo? La primera de ellas, ¿sí? Quiero que me acompañes a buscar San Juan capítulo 5. San Juan y capítulo 5. Ustedes saben que cuando nace la iglesia, ¿sí? Tuvieron casi más de 300 años de persecución la iglesia, ¿sí? Hoy nos contaba por ahí César, había personas que morían, sí, había personas que morían en las hogueras, había personas que eran decapitadas, había personas que eran lanzadas al Coliseo romano solamente por decir que eran cristianos, había personas que perdían a sus hijos, la patria potestad de sus hijos, ¿sí? ¿No te suena? Algo parecido a lo de él. Perdían la patria potestad de sus hijos por decir que eran cristianos, perdían sus bienes, perdían su salud, perdían un montón de cosas. Algunos funcionaban como antorchas iluminantes durante la noche. Todo con brea, puestos en el medio de una plaza, prendido fuego para que iluminaran en la noche. Esos eran los cristianos del primer siglo. Pero en el año 380, 360, aparece un nuevo emperador en Roma que se llama Constantino. Y Constantino, viendo toda esta trayectoria que había pasado, fue uno de los emperadores que dijo, en vez de perseguir a los cristianos, vamos a declarar la religión cristiana como la religión del Estado. Y empieza a decir, a darle los templos y todas las cosas que estaban a su alrededor para los pueblos, para las personas que eran cristianas. ¿Qué lo llevó a este hombre ser diferente a todo el resto de las personas que estuvieron detrás de él? Porque cada uno de los emperadores lo vimos en una vuelta, ¿se acuerdan cuando vimos la historia del pueblo de Esmirna? Vimos en ese momento cómo eran perseguidos los cristianos. ¿Qué lo llevó a hacerlo? ¿Saben qué? En aquel momento, ¿sí? En aquel momento el 50% del imperio romano era cristiano. Te lo vuelvo a repetir de nuevo. Casi el 50% del imperio romano era cristiano. ¿Cómo logró entonces que el corazón de Constantino se diera vuelta y dijera, vamos a poner los cristianos en una situación de privilegio? ¿Saben por qué? Porque cada una de las personas que estaban en ese lugar iban y le compartían el mensaje a otros. No había campañas evangelísticas, no había iglesias, todavía no había un Billy Graham que hacía campañas mundiales, todavía no existía el internet, todavía no existía el Facebook, todavía no existía el Instagram, y ponerle todo lo que vos quieras. Pero ¿cómo llegó una iglesia perseguida, vapuleada,
gente asesinada, gente que se las perseguía, que le quitaban los bienes, que se iban a un lado y los seguían hasta el lugar donde estaban, si no era porque de uno en uno compartían el mensaje. Pregunta, ¿a quién le hemos compartido el mensaje esta semana? ¿A quién le hemos dicho y le hemos hablado de Jesucristo? ¿A quién le hemos dicho, mira, ¿sabes qué? El Señor tiene algo mucho más especial de lo que vos estás viviendo? 50% de una población llamada al cristianismo por aquellos que se dedicaban a hablarle a otras personas. Mirad cuál era la estrategia del Señor Jesús. Capítulo 5, ¿sí? Y seguro que todos conocemos este pasaje, capítulo 5 de San Juan, versículo del 1 al 18. Capítulo 5, versículo del 1 al 18. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer la primera parte de este pasaje. 5 del 1 al 18. Parece que mi Biblia se perdió el 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Presta atención a lo que había acá. Y en estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo. Quiero que prestes atención a dónde fue el Señor Jesús. El Señor Jesús fue a donde estaba la necesidad, a donde estaba la dolencia de las personas, a donde estaban las personas que estaban enfermas. No era un lugar para ir a visitar, no era el lugar donde todos decimos, a ver, llego a Villa y digo, a ver, ayer hablaba con una persona, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué puedo ver? A ver, puedo ver los 7 lagos, puedo ver, la costa de Bahía Manzano, me puedo ir acá a la zona de los puertos. Ese lugar, Betesda, que significa casa de misericordia, Betesda era el lugar donde estaban todos los enfermos. Dice todo, dice las condiciones en las cuales estaban. No era el lugar para salir a pasear. Pero ¿dónde fue el Señor Jesús? A donde estaba la necesidad. Primer punto que tenemos que tener en claro para tener en cuenta para discipular. Primero y principal, tengo que salir a pescar. Tengo que salir a pescar. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que estaban pescando, que estaban trabajando con las cosas del mar, dice, síganme, vengan en pos de mí y yo haré pescadores de hombres. O sea, con lo que estaban haciendo, le estaba tratando de decir que había un propósito mucho más superior. Primera de las cosas, tenemos que salir a pescar. Yo no sé si vos tomás en cuenta el devocional en serio, porque el devocional tiene ahí una parte, los que tenemos el cuadernillo, tenemos la primera parte donde están todos los motivos de oración. Y en más de uno de los días, porque dice domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en más de uno de los días dice amigos inconversos. ¿Sí? Amigos inconversos. Te pregunto, ¿estás orando por tus compañeros? ¿Estás orando por tu jefe, que es difícil? ¿Estás orando incluso por los vecinos que están a tu alrededor? Es la visión que tenemos que cambiar. Oración, primera oración. El otro día le decía a Ari, comencé a orar específicamente. El jueves estábamos orando por este chico que les compartí, que se llamaba Gastón, que yo sé de paso iba a tocar, un compañero de trabajo. Y el viernes nos dedicamos a decorar la sala de música, porque como viene la parte esta, bueno, la decoración pusimos, bienvenidos a música. Tenemos menos de artistas decorativos nosotros que
Se mueren de hambre. Si tengo que hacer una decoración, con nosotros van mal. Y nos pusimos a charlar y en toda esa charla le empecé a comentar de mi matrimonio, de que ya teníamos 16 años casados. ¿Sí? Sí, 16 años casados. 16 años casados. Y me dice él, yo tengo 15. Tenía 15 y me acabo de separar. Y empezamos a hablar. Empezamos a compartirle del Evangelio. A decirle que la forma en que amamos y la forma en que nosotros hacemos las cosas no es bien. No es la correcta. El ser humano no sabe amar. Por algo el Señor Jesús vino a la cruz para morir. Para enseñarnos que la forma de amar era entregar la vida por el otro. Y comenzamos a charlar y quedó la charla. Me dice, mirá, yo toco el viernes, el domingo. Dice, andá, bueno, a ver si me doy una vuelta de la tarde para verlo cuando toque. Pero el corazón abierto de una persona, lastimada por el pecado, por los problemas, pero la iglesia tiene que estar donde está la necesidad. Por eso si yo no siento la necesidad de hablarle a una persona, lo primero que tengo que estar haciendo es empezar a decirle, Señor, orá porque hay algo que pasa acá adentro que no me está surgiendo. Hay algo que no me moviliza nada. Es el corazón. Puede ser por el pecado, puede ser porque estás enojado con alguien, puede ser porque te llevaste mal con alguna persona de la iglesia, puede ser porque los conflictos están. Y hay algo que le gusta a Satanás, es desmoralizar a una iglesia y hacer que las personas terminen lastimándose y yéndose a un lugar donde supuestamente tendrían que recibir amor. Pero hay que entender algo, la iglesia no es un conjunto de personas perfectas. El lugar perfecto va a ser cuando entremos en los cielos y el Señor cambie nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida. Ahora, segunda de las cosas, ¿sí? La segunda de las cosas, una vez que ya comenzamos a compartir a las personas, también tenemos que discipular a la persona. ¿Qué es un discipulado? Ya me van a decir, vida nueva en Cristo, paso 1, 2, el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 5 llegamos. Antes teníamos otro discipulado que se llamaba vida en Cristo. ¿Saben qué es discipulado? No es tan solamente sentarse a hacer un material. Discipulado es transmitir vida, transmitir nuestras experiencias, transmitir nuestra relación. Es lo que papá y mamá hacen en casa con sus hijos. Porque para que nuestros hijos ingresen al camino de la fe, es papá y mamá lo que les transmiten. ¿Qué cosa? Vida. Vida. Porque acá, ¿sí? Porque en este lugar me puedo venir con la mejor camisa, el mejor pantalón, la mejor cara, la mejor vestimenta, con la mejor actitud, con todo lo bueno. Pero en tu casa, donde vos te sacás la camisa, donde te pones el pantalón corto, donde tenés la remera que tiene un agujerito o no, y te pones la peorcita de la ropa, ahí es donde te ven tus hijos. Por eso cuando hablamos de discipulado, no hablamos de un material. Tenemos que cambiar la idea de la cabeza. Es transmitir vida. Es transmitirle a la otra persona qué se puede vivir en el Señor. Pero hay que tener cosas para tener en cuenta cuando uno habla de discipular. Primero, transmitir vida. Segundo, tiempo. ¿Cuántos años pasó el Señor Jesús con sus discípulos? 3 años, discipulándolos. ¿Cuántos años tardó el Señor Jesús para formar a Pablo en ser lo que fue Pablo para transmitir? Escribir gran parte del Nuevo Testamento y llegar a todas las naciones con el Evangelio. La Biblia habla, yo lo anoté acá, en Gálatas capítulo 1, versículo 18 al 2.1, casi 17 años. El Señor preparando a Pablo. ¿Cuántos años tardó el Señor para preparar a Moisés? 40 años. Desde que él mató al egipcio y se fue al desierto y conoció a Yetro, a su familia, todo lo demás, hasta que el Señor lo volvió, dice que cuando volvió tenía 80 años. 40 años. Y a veces nosotros nos sentamos con una persona, le damos 2 o 3 clases y esperamos que ya, con 2 o 3 clases, esa persona tiene que saber y conocer el Evangelio. Tiempo, dedicación, esfuerzo. Y la última de las todas, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Digo, ¿qué Biblia tienen? No tienen versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. La tercera de las cosas, cuando hablamos de discipular,
hablamos de sacrificio. Invertir en la vida de otra persona lleva tiempo. No es nada fácil. ¿Sí? No es nada fácil. El Señor Jesús lo buscaban incluso en la noche. Nicodemo fue, golpeó capítulo 3 ahí de Juan, en la noche, buscándolo al Señor Jesús, diciendo: Señor, quiero saber por qué fue en la noche. Primero, pues sabíamos que tenía miedo. ¿Sí? Miedo de su propia nación, miedo del Sanedrín, que estaban en contra del Señor Jesús, y él como que decía: no puede ser, nadie hace todos estos milagros que hace vos, me voy con él y hablo con él. Pero ¿cuándo fue? De noche. Y a veces nosotros actuamos así, actuamos de noche, y no estamos dispuestos a actuar de día. Pero la última de las tres cosas, capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo vuelvo a leer de nuevo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dos cosas a tener en cuenta. No voy a hablar de parto porque no tengo ni idea. ¿Sí? Podríamos poner a cada una de las mujeres y que hablen de la experiencia, de lo que es el dolor, las tracciones, el momento que están dando a luz, todo lo demás. Pero conlleva sacrificio, dolor, sufrimiento. ¿Para qué? Para que después todo ese dolor quede eclipsado cuando la vida la tenés en la mano. ¿Te estás dando cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿Te estás dando cuenta de lo que significa invertir en la vida de otra persona? Tiempo, sacrificio, esfuerzo, todo eso. ¿Para qué? Para que cuando esa vida se dé a luz y se manifieste, vos mires todos los sufrimientos como otra cosa. Como algo que pasamos por esa situación, pero que no se compara con la vida en la mano. Y ahora dice otro concepto Pablo ahí, en la segunda en la parte, formado. La palabra significa morfeo, que significa modelar. Estamos para modelar a las personas. ¿Hasta qué medida? Efesios capítulo 3, hasta la estatura y la plenitud de Cristo. O sea que el corazón de un siervo tiene que estar en salir a pescar, en salir a discipular. Y la tercera de las cosas, y con esto termino, ¿sí? Creo que vamos un poquito medio largo. Con esto termino. La tercera de las cosas, tiene que salir y enviar a las personas. Dice Mateo capítulo 10. ¿Sí? Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10 y versículo 16. He aquí, dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y la palabra para subrayar es: yo os envío como ovejas en medio de los lobos. ¿Saben qué? El Señor a cada uno de nosotros nos está enviando. Pero primero tenemos que nosotros trabajar con el discipulado en la vida de las personas, pescando, discipulando, para prepararlos y enviarlos. Esta es nuestra tarea. Y quiero hacerte algo para que hoy lo tengas en cuenta. Comienzan los ministerios. Niños, pongámosle, jóvenes y adolescentes, el de música, el de la limpieza, el de las ofrendas, el de matrimonios, el de mujeres, el de varones. ¡Wow! Ya me llené de... no me alcanza la mano. Me llené de cosas para hacer. Pero ¿saben qué? Antes que los ministerios está la vida de las personas. Tenemos que cambiar el concepto de que no es solo el ministerio, es la vida de las personas. Y vos me podrás decir: yo trabajo en música, ¿tenés tu discípulo? Ah, no, yo estoy trabajando con matrimonio, ¿tenés tu discípulo? Ah, no, yo voy a trabajar en niños. No, ya está, ya cumplí con la actividad de niños. No, ¿tenés tu discípulo? El discipulado es un tiempo que se requiere de estar uno a uno. Entonces, para este año, el Señor nos está desafiando a cada uno de nosotros a que pongamos en el corazón de sus intereses. Este es el interés del Señor. ¿Cuál es el interés tuyo? ¿Cuál es el interés tuyo? Termino con un versículo para buscar. Mateo capítulo 4, estamos ahí, 4:20. Quiero terminar con una imagen para reflexionar. Mateo capítulo 4,
versículo 20. Llamando aquí a sus discípulos, dice el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Lo vuelvo a decir de nuevo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Vieron que fue sencillo para los discípulos? Dejar lo que estaban haciendo para seguir al Señor. Te pregunto, ¿qué tenés que dejar para este año? ¿Pecados ocultos? ¿Alguna bronca con alguna persona? ¿Alguna, cómo se dice? El otro día lo estaba pensando, ¿alguna pelea con algún hermano? ¿Qué tenés que dejar para que el Señor te pueda utilizar? Algunos todavía están sin abandonar sus vidas y el Señor nos está invitando a que podamos creer en Él, para que podamos transformarnos en instrumentos útiles en sus manos. El Señor nos llama a cada uno. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? Salvar a la humanidad. Y te está llamando a vos y te está diciendo, vení, seguime. Vení, seguime. ¿Habrá alguna persona acá que quiera dejar las cosas que está haciendo para seguir al Señor? ¿Habrá una persona que sabe que Dios la está llamando y le está golpeando el corazón y sigue esperando y sigue esperando? ¿Saben qué? Nadie tiene la vida comprada. Hay un momento en que la vida se nos va, cuando el Creador llama. Y hasta ese momento que el Señor llama, tenemos la oportunidad de seguirlo. Tenemos la oportunidad de abrir el corazón. Tal vez estés en el camino ahí, tirado a un costado, y el Señor te está diciendo, seguime. Los que ya tenemos a Jesucristo, es hora de levantarnos y seguirnos. Dejar las redes que están envolviendo nuestras manos, que nos están estorbando para seguir adelante, para que podamos seguirlo al Maestro. ¿Habrá alguien en esta mañana? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar para terminar. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Es más importante el discipulado. Es hora de que nos levantemos y invirtamos en la vida de las personas. Nadie mira a nadie. Voy a pedir que cerremos los ojos porque nos distraemos. Pero el Señor te está preguntando a vos, ¿qué tenés que dejar? ¿Qué tenés que dejar para poder seguir al Maestro? ¿Habrá una persona aquí que quiera dejar su vida y seguir a Jesús? ¿Que quiera creer en la obra de Jesucristo? Yo te invito a que no te vayas acá sin Jesucristo. Mientras seguimos con los ojos cerrados, yo voy a hacer una oración. Y aquellos que sientan que Dios lo está llamando, que realmente lo puedan hacer. Señor Jesús, te doy gracias por la obra de Jesucristo. Sé que me estás llamando a dejar mi vida para seguirte a ti. Gracias por la obra de Jesús, porque el propósito siempre fue la salvación de mi vida. Creo en Jesucristo como Salvador, como el Señor. Quiero recibir tu perdón. Perdona mis pecados y ayúdame a creer más en ti cada día. En el nombre del Señor Jesús, amén. Sigamos con los ojos cerrados. ¿Habrá alguien acá? Voy a pedir que si se anima, levante la mano. Nadie te está viendo, nadie. Pero la intención es que nos podamos estar, cada uno de nosotros, siguiendo al Señor. Ahora sí voy a terminar para orar. Padre, te damos gracias por este día, porque Padre, tú nos muestras nuestro propósito, Señor, en la vida, el hecho de trabajar, Señor, en tus intereses, en aquellas cosas que sabemos que están en tu corazón, Señor, y que espera que también estén en nuestro corazón. Padre, tú nos has llamado a dejar cosas que estorban nuestra vida, los pecados, las cosas ocultas, lo que nadie ve, las rencillas, las broncas, la falta de perdón, cuántas cosas que nos obstaculizan para seguir y avanzar y darnos libertad para servirte. Trabajos, amistades, compañías que no son buenas para nuestras vidas, decisiones mal tomadas y que estamos pagando consecuencias. Pero Señor, tú nos estás llamando a dejar las cosas para seguirte a ti. Padre, bendice nuestra vida, nuestro corazón y ayúdanos a que podamos realmente entender
que esta es la vida cristiana. Esto es servirte a ti. Esto es disponer nuestra vida en tu voluntad. Te pido por el corazón de cada uno de nosotros, ayúdanos a aferrarnos, a pararnos en la eternidad y a darte la gloria que tú te mereces. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.